Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Esteban Castro Zúñiga, soy el director general de VetLab. Hoy tenemos dos charlas para ustedes. La primera, citometría de flujo en veterinaria y diagnóstico citológico en linfonodo. Todos los que tengan preguntas pueden hacerlas en el chat, nosotros las recopilamos y luego al final de la charla las podemos contestar. Tenemos el enorme placer de contar con el doctor Carlos Coto Moya como anfitrión hoy. El doctor Carlos es médico veterinario, egresado de la carrera de Medicina y Cirugía Veterinaria de la Universidad Veritas. Tiene un posgrado de distancia en oncología veterinaria, veterinarios en web, auspiciado por la Universidad Católica de Salta, en Argentina. Tiene un curso de biología y bioquímica del cáncer del programa de posgrados en ciencias biomédicas de la Universidad de Costa Rica. Además cuenta con numerosas pasantías. En el 2011, una pasantía en oncología clínica en medicina humana en el Hospital San Juan de Dios. En el 2016 tiene una pasantía en oncología clínica a cargo del doctor Dave Ruslander del Veterinary Specialty Hospital de las Carolinas en Estados Unidos. En el 2016 realizó una pasantía en oncología clínica a cargo del doctor Gerald Post en el Veterinary Cancer Center en Estados Unidos. En el 2017 realizó una pasantía en oncología clínica a cargo del doctor Dave Ruslander en el Veterinary Specialty Hospital de las Carolinas en Estados Unidos. En el 2017 realizó una pasantía en oncología médica a cargo del doctor Paulo Vilar Saavedra en el Oncology Service College of Veterinary Medicine en el Michigan State University en Estados Unidos. En 2018 y 2019 realizó una pasantía en oncología clínica a cargo del doctor Dave Ruslander, ambas en el Veterinary Specialty Hospital de las Carolinas en Estados Unidos. Sobre su experiencia profesional, ha sido médico veterinario en la Clínica Veterinaria Machado 2010 al 2011, como médico general y en la parte de oncología médica. También médico veterinario en Clínica Veterinaria VitalVet, desde 2011 a la actualidad, en la parte de medicina general y oncología médica. También funge como director médico. Es médico veterinario y fundador de ONIVET, que es Oncología Integral Veterinaria, desde el 2017 hasta la actualidad, y en la parte de oncología médica, y también funge como director médico. Es profesor docente de la Universidad Neotropical en el curso de farmacología y manejo del dolor para técnicos veterinarios desde el 2018. Es miembro del Veterinary Cancer Society desde el 2015 y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Veterinaria desde el 2018. Muy agradecidos por su presencia, doctor. Bueno, ahora los dejo en las manos del doctor Coto. Adelante, doctor Coto. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Bueno, gracias a Esteban por la invitación a moderar un poco esta charla. Para mí es un honor. Y bueno, básicamente mi función hoy en la noche va a ser estar filtrando un poco las preguntas y compartir un poco de mi experiencia. Iniciamos la charla con la participación del doctor Evan Jensen Gamboa en la parte de citometría de flujo en el área veterinaria. El doctor es graduado de la Universidad de Costa Rica, es licenciado en microbiología y química clínica, especialista en citometría de la Universidad de Salamanca, especialista de hematología de la Universidad de Costa Rica, miembro del proyecto europeo Euroflow en el Instituto Portugués de Oncología de Lisboa, citometrista certificado por la International Cytometry Certification Examination y es profesor de la Universidad de Costa Rica a nivel del posgrado en especialidad de hematología para microbiología. Trabaja en el Hospital Nacional de Niños desde el 2011
al 2021, realizando diagnóstico y seguimiento inmunofenotípico de las hemopatías malignas, y actualmente ejerce como el director de laboratorios clínicos Jensen. Eh, Muchas gracias, Doc, y adelante. Bueno, muy buenas noches. Al igual que el doctor Coto, me uno al agradecimiento por la invitación e iniciativa para impartir de esta charla que tuvo el doctor Esteban Castro. La verdad que estoy seguro que brindaremos grandes conocimientos acerca de la aplicación de la citometría de flujo en veterinaria. La charla la vamos a desarrollar en tres aspectos. Quisiera definirles qué es y cómo funciona la citometría. Obviamente el desarrollo de la misma va a ser sobre las áreas que ha tenido la aplicación de la citometría en veterinaria y contarles la experiencia que hemos tenido en Costa Rica. El objetivo que buscamos con esta exposición es que ustedes conozcan las utilidades que pueden obtener de la citometría de flujo para un diagnóstico clínico y, por qué no, promover o despertar iniciativas o proyectos de nuevas aplicaciones a nivel nacional. Así que, ¿cómo podemos definir la citometría de flujo? En sí es una técnica que para mí ya viene siendo casi que una ciencia, que permite analizar diferentes características físicas y químicas de una célula, a la cual va a incidir una energía, es en sí un rayo láser, y que vamos a obtener información acerca de las funciones en base a sus características de la célula que estamos estudiando. Dicho de otra manera, cito es célula, metría, medición y flujo en movimiento. Es decir, vamos a estudiar a las células en una suspensión, en un medio líquido. Y de ahí es que la mayoría de las muestras que son remitidas a un servicio de citometría de flujo son muestras líquidas, como puede ser el ejemplo de una médula ósea o de una sangre periférica, en donde idealmente tiene que ser el tubo de inyección, un tubo con anticoagulante EDTA, el cual debe ser remitido, ojalá en las 24 horas una vez tomada la muestra y con un mínimo de unos 2 mililitros. Al ser medios en suspensión, recuerden que podemos hablar también de recibir líquidos pleurales, líquidos cefalorraquídeos y obviamente lo que más se recibe a nivel de veterinario es las punciones por aspirados y agujas finas. Cabe hacer la salvedad que también se pueden recibir muestras sólidas, como ir embebidos totalmente, es decir, totalmente sumergidos en lo que puede ser solución salina o suero fisiológico. Jamás colocarlo en soluciones estabilizantes como la formalina, como si fuera para un estudio patológico. No serviría para citometría. La peculiaridad, si recibimos una muestra de un tejido, es que sepan que vamos a hacer una maceración del mismo. Es decir, porque recuerden que lo que buscamos es tener esas células en suspensión. Requerimientos también, ojalá en 24 horas, una vez tomado, en especial cuando son tejidos o aspirados, y tener presente que sí existe un estabilizante en citometría de flujo que puede mantenerlos a sangre o médula 7 días, si es que va a ser enviado de distancias muy lejanas, o 48 horas para un aspirado. Ahora bien, ¿cómo es que funciona la citometría? Así a grosso modo. Ella utiliza lo que nosotros llamamos anticuerpos monoclonales. Anticuerpo monoclonal es algo que va a ir dirigido, un anticuerpo que va a ir dirigido a reconocer específicamente una proteína o antígeno, el cual reconozca. Ellos tienen adosados aquí un fluorocromo, que es una sustancia química que florece al incidir una energía, que emite en cierta longitud de onda. Esa energía es emitida por un rayo láser que va a estudiar célula a célula cuando pasa por un canal y nos va a dar dos de las principales características físicas que obtenemos. Una es el tamaño y otra es la complejidad interna. ¿Cómo entendemos eso? Veamos el ejemplo de un linfocito y de un eosinófilo.
Un linfocito, obviamente, morfológicamente, ustedes lo ven, es más pequeño que un eosinófilo. Por lo tanto, la difracción de luz que él provoque es mucho menor que un eosinófilo y eso se detecta. La complejidad interna, entiéndase el hecho, por ejemplo, en el citoplasma del linfocito hay muy pocos gránulos. En cambio, en el del eosinófilo hay demasiados. Es decir, que la cantidad también de difracción que él provoque es mucho mayor que un linfocito y esto se lee en una escala determinada. Una vez que esa información transmitida de luz o longitud de onda pasa a un sistema óptico que está formado por espejos dicroicos, que son unos espejos que dejan transmitir cierta longitud de onda y otra la difractan y son dirigidas a una especie de fotomultiplicadores que potencian esa señal y la transforman de lumínica a electrónica y por diferentes conversiones logarítmicas, lógicas, pasa de electrónica a una información que puede ser traducida en un software y en buena teoría esto es lo que ve o analiza el que realiza la citometría de flujo, lo que llamamos un diagrama de puntos. Entonces, ustedes recuerdan el side scatter de complejidad interna, aquí estamos utilizando un marcador que llamamos panleucocitario, que es el CD45. Podemos distinguir en este ejemplo, que es una médula ósea, desde las células más inmaduras, como son las células CD34, a diferentes poblaciones como los neutrófilos, monocitos, linfocitos o eritroblastos. Para ello, obviamente, necesitamos una gran cantidad de anticuerpos para estudiar diferentes poblaciones. Y aquí es fundamental que la persona que hace citometría de flujo sepa cómo se lleva a cabo la hematopoiesis del paciente o de la especie que estudie, porque es importantísimo saber en qué tejido es que se encuentran las células inmaduras de esos precursores a que dan producto de las células, y no solo eso, sino que saber cuáles son los antígenos y en qué expresión o en qué intensidad es la normal que se exprese para cada una de las diferentes líneas. Porque solo conociendo cómo es la hematopoiesis normal, uno puede discernir cuando está ante el caso de una neoplasia o una célula neoplásica. Dicho esto, ustedes pueden considerar que la citometría es algo ajeno a uno, pero realmente lo utilizamos a diario, por lo menos los principios básicos de la citometría. Porque todos nos hemos hecho un hemograma o hemos mandado a hacer un hemograma y no sé si han prestado atención a este diagrama de puntos. Esto simplemente es el side scatter. Esto es una sangre periférica normal, que si nosotros sabemos una sangre periférica normal, vamos a encontrar que los que tienen mayor complejidad interna son los eosinófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos. Teniendo en cuenta que esto es la imagen o la distribución normal por la complejidad interna en la sangre periférica, nosotros vamos a poder discernir sin necesidad de ver números qué es lo que está sucediendo en esta muestra. En aquí, como verán, han disminuido casi que todas las poblaciones, lo cual es probable que sea una leucopenia. En este caso, estamos viendo que está un aumento desmedido de la línea neutrofílica, por lo cual estaríamos en el caso de una leucocitosis a base de neutrófilos. En este caso, tal vez un poco más difícil de verlo, pero obviamente han disminuido los neutrófilos, pero tenemos una gran cantidad de linfocitos, es decir, una linfocitosis. Y finalmente, estos gráficos es cuando en los reportes saltan las alarmas, los signos de interrogación, hay que hacer la lámina. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo la célula. Tiene características físicas que no corresponden a un patrón normal. Entonces, podríamos estar aquí en el caso de estar detectando blastos de una leucemia. Es así que les hago ver que los principios básicos de la citometría son muy cercanos a nuestro quehacer diario clínico. Ahora bien, ¿cómo es que hace el salto la citometría de investigación a la clínica? Y esto ya hace más de casi 30 o 35 años. Si nosotros lo comparamos con otras técnicas de análisis celular, como puede ser la microscopía y la biología molecular, la citometría nos brinda información de célula a célula. Recuerden que pasa por un rayo láser de una en una.
Una gran desventaja que les hablé con lo de los tejidos, hacemos una disgregación total, por lo cual no podemos dar una información acerca de la localización anatómica. Es decir, no podemos decir, este linfocito o esta célula neoplásica es de un linfoma B folicular o de la zona marginal. No. Podemos decir que hay células neoplásicas, pues podemos hacer una descripción fenotípica, pero no podemos llegar a esa descripción anatómica. Velocidad. La citometría brinda resultados muy rápidos. Generalmente en 24, 48 horas max se tiene el reporte. Brinda información que es cualitativa y cuantitativa. Y es una técnica multiparamétrica, es decir, que en una misma muestra usted puede analizar diferentes líneas celulares y de una misma línea celular ver subtipos de su población. Así que, haciéndoles ver estos, qué es y cómo funciona, ¿cuáles son las áreas que han utilizado la citometría de flujo en veterinaria? Podemos dividirlas en 4. La hemato-oncología, que es la que más se ha desarrollado, andrología, inmunología, y en la parte de investigación, en lo que es vacunas y medicina regenerativa. Para hablar de la hemato-oncología, es necesario hacer hincapié de que todo diagnóstico hemato-oncológico obviamente parte de una sospecha clínica basado en signos o síntomas, o en menor medida de hallazgos de laboratorios fortuitos, es decir, que se hizo un hemograma y salió alterado. Cuando hay una sospecha de este tipo, vamos a técnicas que están ampliamente distribuidas en un laboratorio, como puede ser la morfología, en su caso la citología, en donde si aquí se confirma ese diagnóstico o se mantiene la sospecha, pues vamos a utilizar la ayuda de técnicas más especializadas como la citometría, biología molecular, y en este caso coloco aquí la histopatología, ya que yo sé que en veterinaria, por ser un proceso más invasivo que requiere anestesia, etcétera, no se realiza tan rutinariamente, pero sigue siendo la técnica gold estándar para hacer el diagnóstico de linfomas y su clasificación en subtipos. Entonces, si lo que utilizamos más es citología, yo considero que al aplicar la citometría, la información o correlación que emitan los reportes debe ir siempre de la mano. ¿Okay? Ahora sí, ¿en cuáles son los campos que se ha utilizado? En el estudio de los linfomas, leucemias y el ciclo celular. En estas 3 diferentes especies es donde más se ha aplicado. Obviamente, los linfomas, por ser más, porque se presentan más, son los que hay más estudios, y en caninos es donde se han realizado más aplicaciones. Si nosotros, a grosso modo, dividimos los linfomas en B y en T, estas son las diferentes aportes que ha hecho la citometría de flujo al diagnóstico clínico. Y vamos a hablar una a una de ellas. Identificación del linaje. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta es una muestra de sangre periférica de un canino, en donde solo por sus características de tamaño, forward scatter y complejidad interna, sale scatter, vamos a reconocer los eosinófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos. Utilizando ya anticuerpos monoclonales, podemos identificar en esa sangre cuántos son linfocitos CD8, cuántos son CD4, y la peculiaridad en canino es que los neutrófilos también presentan CD4. Y aquí lo que podemos ver son linfocitos B remanentes, es decir, que por fenotipo y por características físicas utilizadas en citometría, podemos identificar el linaje de todas las líneas celulares, en este caso de la sangre periférica. Diferenciación de reactivo y neoplásico. Yo creo que esto es uno de lo que más interesa a nivel de un diagnóstico clínico. Entonces, la citometría utiliza 4 tipos de características o análisis que podemos hacer. Uno es el tamaño, ¿ok? Sabemos, no todos, pero muchos linfomas, su célula aberrantemente aumenta de tamaño. Entonces, por las características físicas, no, eso lo podemos visualizar por citometría, más aún si nosotros reconocemos células residuales, que en este caso son linfocitos T, y estos son linfocitos B, que sabemos que generalmente tienen el mismo tamaño.
Pues aquí los linfocitos B tienen el doble de tamaño que los linfocitos T. Es un rasgo que me indica que hay una célula anómala. Expresión homogénea. ¿Qué me refiero con expresión homogénea? Expresión homogénea, lo que quiero decir es que en un mismo marcador, una sola población constituye una masa, un grupo muy compacto, ¿ok? Y que va relacionado con la cantidad de células neoplásicas. A manera de ejemplo, si ustedes ven aquí, la mayoría de estas células de color rojo presentan este marcador CD21. Y es eso lo que me indica, si ustedes en una muestra, casi que el 60-70% de la muestra está constituida por una única población, uno obviamente va pensando que es un proceso clonal. Se han querido llegar a puntos de corte, no se han establecido muy bien, pero muchos hablan de un 60 a un 70% de una población mayoritaria única, podríamos ya estar hablando sin lugar a dudas de un proceso clonal. Y obviamente la característica más distintiva de la citometría, que es el fenotipo. ¿Qué pasa con esas células neoplásicas? Son muy diferentes a las normales en la mayoría de los casos. Entonces presentan fenotipos aberrantes. ¿Qué es un fenotipo aberrante? Que, por ejemplo, una célula pierda un marcador. Es decir, pierde una proteína que debe expresar sí o sí, la deja de expresar. Otra es una cruce de línea. Es decir, que una célula de línea B patológicamente exprese también un antígeno que se ve en las células T. Eso ayuda sorprendentemente a distinguir un proceso reactivo a un proceso neoplásico. En los linfomas T, esto es un ejemplo de un linfoma T, es igual, tamaño, población homogénea, en este caso no son CD21 porque son T, y en este caso el fenotipo ayudó porque es una expresión heterogénea de CD4. Eso es aberrante. Redefinición del linfoma y subtipo. La citometría de flujo por sí sola no diferencia los diferentes tipos de linfoma B según la clasificación de la OMS, pero sí puede ayudar en el caso de que usted está sospechando en un linfoma de alto o bajo grado o linfoma de célula pequeña o célula grande, pues la citometría le va a poder decir, no, estás ante la presencia de una célula muy grande. O inclusive por fenotipo, si tiene marcadores muy de inmadurez, lo va uno redireccionando. No llega a una clasificación, obviamente, pero apoya o ayuda a la redefinición de ese diagnóstico. Es en el caso de los B. En el caso de los T, recuerde que estoy hablando en canino, tiene una peculiaridad. La mayoría de los linfomas T son linfomas T periféricos, que a nivel morfológico, citológico, tienen diferentes subtipos para una misma clasificación de la OMS. Entonces, por fenotipo, en citometría se ha visto que el linfoma T periférico usualmente presenta el fenotipo que es CD5, CD4 y CD3 positivo. Entonces, nos ayuda, porque sabemos que este es un linfoma agresivo, a distinguir, por ejemplo, de un linfoma de la zona T que tiene un fenotipo tan peculiar y característico que se destaca por la ausencia o la negatividad para el CD45, que es un marcador panleucocitario, y en muchas veces la coexpresión de CD5 y CD21. CD21, recuerde, es un marcador de línea B, es totalmente aberrante. Y esto obviamente ayuda a distinguir un linfoma muy agresivo a un linfoma más indolente, como puede ser el linfoma de la zona T. Redefinición del pronóstico. Estos son estudios que se han realizado, en este caso, en el LC, que por medio de un fenotipo usted puede predecir la agresividad de esa neoplasia. Como ejemplo, todos estos se avanzaron en diagnósticos de LLC y vieron que la más común era, en este caso, obviamente siempre la LLCB, pero los casos de la LLT, que eran CD3, CD8, tienen un curso mucho más indolente que aquellos casos de LLC con fenotipo atípico. ¿Y qué me refiero a atípico? Que fueran linfocitos T, que fueran dobles negativos para CD4, CD8, o dobles positivos para CD4 y CD8, o inclusive tuvieran la coexpresión de un marcador linfoide, por lo cual tenía una sobrevivencia, una probabilidad de sobrevivencia mucho menor
que aquellos que tuvieran un fenotipo T, CD8, CD3 o CD21. Lo mismo ocurre cuando estamos ante la presencia o la sugerencia de un diagnóstico de un linfoma de célula grande, ¿ok? Porque ya uno generalmente relaciona a una célula grande con un linfoma de alto grado. También se han hecho estudios por citometría utilizando el Ki-67 y la fase de proliferación o de síntesis, que todo esto se relaciona con Ki-67 alto, una fase de síntesis alta, con un linfoma más agresivo, un linfoma de alta proliferación. Por fenotipo se ha visto que la disminución de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA-DR, o un aumento de expresión en estos linfocitos B CD25 es de mal pronóstico. En el caso de los linfomas T ocurre lo mismo. Si son muy grandes esas células, se relacionan con linfomas de alto grado. Lo mismo para el Ki-67 y la proliferación o la síntesis. Como les digo, en el pronóstico nos ayuda a guiarnos a un diagnóstico de un linfoma periférico y un linfoma de la zona T. Y se ha visto que la pérdida de expresión del CD3 o la coexpresión del CD79 es de peor pronóstico. Estadiaje. Esto es controvertido porque obviamente en veterinaria no, por el hecho de tal vez médula ósea no se hace muy seguido, por el término también de invasividad de utilizar anestesia, pero aquel que quiere estadiar en sangre o en la misma médula, sepa que una vez hecho el diagnóstico, es obviamente lo que uno va a buscar en estos otros tejidos. Este es el caso de un linfoma difuso de célula grande B, en donde se ve por CD21 y foro Descartes la presencia aquí en sangre periférica. Esto obviamente va relacionado si el clínico quiere buscar porque están viendo citopenias o progresión de la enfermedad. Y se han hablado de puntos de corte o sensibilidades de detección hasta un 0,5% de infiltración en sangre periférica y un 2% en médula ósea. Enfermedad mínima residual. Esto es un concepto que a nivel de humanos es importantísimo porque es un parámetro que a usted le va a dar no solo pronóstico, sino que le va a predecir la recaída. En este caso, hablando siempre de los linfomas de célula grande, este es el diagnóstico. Este es, una vez iniciado el tratamiento, cuántas células remanentes se ve y finalmente, al final del tratamiento, podríamos decir, utilizando un punto de corte de 0,5, que aquí estaría en lo que llamamos remisión. En el otro tipo de estudio del ciclo celular, y esto se ha utilizado en todas estas diferentes especies, por eso voy a hablar en general, lo que se busca son dos cosas de aporte clínico. Estudiar la presencia de aneuploidías y el ciclo celular. Que si ustedes recuerdan de biología básica, nuestras células tienen una fase G0, G1, que es una fase de reposo, síntesis, G2 y mitosis. Pues utilizando diferentes sustancias fluorescentes, ya no aquí no tanto anticuerpos, sino sustancias fluorescentes, a través de este histograma podemos ver el ciclo celular normal, en donde el número de células representado en el eje de la Y es el que más se halla en nuestras fases G0, G1. Luego, si hay un aumento de la fluorescencia, es decir, un aumento de la cantidad de N, pasamos a la fase de síntesis y finalmente la mitosis. Esto es como se vería un ciclo celular normal. El término aneuploidía significa diferente contenido de ADN del normal, es decir, del diploide. Entonces se manejan los términos de hiperploide cuando es más o hipoploide cuando es menos. Y en general el término aneuploide es de designación maligna. Esto es un ejemplo de un histograma de cómo se vería el ciclo celular normal y aquí el ciclo celular de una población neoplásica, en este caso hiperploide, porque tiene mayor contenido de ADN. Para hacerles un ejemplo más clínico o para que lo enfoquen mejor, esto no es un caso de veterinaria, es un caso humano, pero creo que ejemplariza muy bien lo que les quiero decir de la utilidad del ciclo celular. Un paciente que entra con síntomas neurológicos, se hace una derivación,
no prospera, sigue con falla. Se le hace una muestra de líquido cefalorraquídeo, en el cultivo sale negativo. Y en citología lo que se muestra es esta imagen, o al microscopio lo que se vio es esto. Ellos que estemos relacionados, esto lo relacionamos mucho con el linfocito B, este citoplasma nos da mucho la idea de algo blástico, y la vacuolización tal vez con lo que conocemos como linfoma de Burkitt. Es así que hacemos un estudio por ciclo celular y vemos o obtenemos que esta población no presenta un marcador de línea B, son negativas, y que además de eso colocamos un marcador panleucocitario, donde vemos que las células de color verde, nuestros linfocitos, leucocitos, pero la mayoría de esa población es negativa para un marcador panleucocitario. Es decir, que son células no hematológicas. Y si además de eso hacemos el estudio del ciclo celular, vemos que esas células tienen mayor contenido de ADN, por lo cual no estamos llegando a un diagnóstico, pero sí estamos diciendo, un momento, no es una célula hematológica, pero sí es patológica porque tiene aneuploide. Entonces, para que sepan, la utilidad clínica es del estudio del ADN, ver la fase de síntesis. Entre mayor fase de síntesis es una mayor proliferación, un linfoma de alto grado o una neoplasia de alto grado, de alta replicación, perdón, y aneuploidía siempre obviamente va a estar relacionado con, en la mayoría de los casos, con un peor pronóstico, porque me indica que es una célula que no es normal. En el caso de las leucemias, al igual que en los linfomas, utilizamos marcadores monoclonales, en donde el hecho de ver esa población homogénea, mayoritaria, y utilizar ya diferentes marcadores, en este caso el mieloide, marcadores de madurez, como el CD34, el CD117, nos va a apoyar el diagnóstico de que estamos no en un evento maduro, sino que en este caso en una proliferación aguda, en el caso de la leucemia. En este caso era el caso de una leucemia mielomonocítica. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia en Costa Rica? Y hago aquí un impasse por el hecho que los estudios que hemos hecho aquí es solo en canino. En el 2018 se hace el primer contacto del doctor Esteban Castro, porque se da cuenta que estamos en un laboratorio haciendo hematología, con citometría, y empezamos a hacer comparaciones morfológicas. Casualidad de la vida, el siguiente mes tengo la oportunidad de conocer al doctor Fulvio Riondato, que nos brinda un curso de citometría aplicada a la veterinaria. Y de él obtengo muchas bases para dar inicio a este proyecto. Uno de ellos que deja muy en claro y hasta el día de hoy se mantiene, es que hay un precio muy elevado y poca oferta comercial de los anticuerpos que se utilizan en veterinaria. Y otro que, que me cambió mucho el panorama en el aspecto de los linfomas es que generalmente uno va en busca de estudiar clonalidad por la expresión de las cadenas ligeras de superficie, ya que en nosotros se da una expresión policlonal, es decir, 50% de capa o de lambda o 60% de capa. En los caninos no se da esta relación, generalmente casi todos son lambda. ¿Okay? Entonces no es valorable abordar un linfoma utilizando esta técnica. Y en ese caso, en ese entonces, perdón, él utilizaba nada más el CD21 y el forward scatter para dar como sugestivo un linfoma difuso de célula grande. Así que con esto ya empezamos. En mismo octubre ya el doctor nos brinda diferentes muestras de sangre periférica de estas 3 diferentes especies. Y si ustedes ven por forward scatter, yo les digo que uno de los que más se parece a nuestra sangre periférica es el equino. Aquí lo probamos diferentes anticuerpos que teníamos en el laboratorio de línea monocítica en este caso, en donde se ve, se reconoce tanto en la especie felina como canina, pero no en la equina. Y de ahí no obtuvimos ninguna expresión en la marcación, ni para marcadores linfoides B, ni para marcadores panleucocitarios, ni para marcador de línea T. ¿Qué significa esto? Que todos los anticuerpos son especie específico, por lo cual también pues encarece un poco
los estudios porque se tiene que buscar, según la especie que va a estudiar, el anticuerpo para la célula que quiere. Luego de eso, en febrero de 2019, por primera vez se trae el CD21 y empezamos a hacer los diagnósticos de relacionar la neoplasia linfoides B, en este caso, ven, es una neoplasia linfoide B, un probable linfoma de célula grande. Pero nos quedaba el vacío de la parte T. En el 2020 ya traemos el CD4, CD8 y CD45, que es el marcador panleucocitario. Y hacemos lo que considero yo es el primer diagnóstico o apoyo diagnóstico de citometría para un linfoma T canino. En este caso era un linfoma T CD4 positivo. Ustedes ven, casi que el 90% de las células eran linfocitarias. En este caso, todos expresaban el CD4, ¿okay? Sin el CD8 y sin ser, obviamente, de línea B. ¿Okay? Entonces, es muy importante pues recalcar que con la ayuda de estos anticuerpos ya llegamos no solo a los B, sino también a los A. Pero nos hacía falta más. Para reafirmar esa línea T, introducimos en este año el CD5 y para verlo inmadurez, el CD34 en aquellas células o leucemias que lo expresaron, porque no son entomas. Es así que teniendo este panel de anticuerpos, en Costa Rica tenemos un panel, la verdad que robusto y que comparte mucho con lo que son los postulados para hacer el estudio de las diferentes neoplasias en canino. Esta es nuestra casuística hoy en día. Tal vez se me han escapado 3 o 4 casos más que nos han llegado en estos últimos días, pero en donde se ve que se reproduce lo que se ha descrito internacionalmente, que la mayoría de neoplasias son de origen B, en menor medida las T. No hemos visto hasta el momento ningún caso que nos presente un marcador de inmadurez como el CD34. Hemos visto casos donde obviamente no vemos neoplasia. Y estos no concluyentes va mucho en relación a la calidad de la muestra. Son casos en donde no hemos visto células viables y en un caso nada más fue que nos remitieron una muestra, nos dijeron qué especie era, un felino, y obviamente nuestros anticuerpos no funcionaban. Yo creo que es importante recalcar que Costa Rica, por el momento en esta iniciativa, es uno de los pocos países que está haciendo citometría a nivel de veterinaria, ya que en Estados Unidos, a nivel comercial o de universidad, hay de 10 a 12 haciendo estudios en caninos y felinos y solo 2 laboratorios en equinos. Así que es importante eso recalcar. ¿Qué más es importante que vean de lo que hacemos aquí? Obviamente nuestros reportes, que no se han hecho a un libre albedrío, sino que hemos seguido las recomendaciones del consenso o red europeo de linfoma canino. Algunos son obviamente muy obvios, valga la redundancia, en el hecho de que necesitamos saber el tipo de raza, ya que algunos linfomas se relacionan con la raza, el sexo, la edad, y aquí vienen cosas importantes como el tipo de muestra, y esto ya lo que nosotros reportamos, la celularidad de la muestra. Muy importante este enunciado, que la viabilidad, en este caso es de un 39%, no les voy a mentir, es bajo. Uno siempre busca ojalá de un 70 o un 80% para arriba. Y pues la identificación del linaje que hacemos en este caso. Después hacemos una descripción de los anticuerpos que utilizamos y una impresión diagnóstica. Y tengan presente en esta impresión diagnóstica, nosotros decimos cuántos eventos o células viables estamos analizando. Y desen la idea que un buen morfólogo o citólogo, en la teoría puede, no sé, analizar 500 células. Aquí estamos analizando 300.000. En donde hablamos de sus características de las células, que son grandes, pequeñas, y el fenotipo que presenta. Y por último, obviamente, una conclusión de nuestro estudio. En la recomendación no está, o no lo vieron como si fuera muy importante, la inclusión de los diagramas de puntos, pero realmente a mí me gusta porque la gente se va familiarizando y la verdad creo que es bastante amigable ir viendo o ver cómo es que nosotros estamos haciendo el diagnóstico en base a lo que el fenotipo está presentando. En lo que respecta
a estas dos especies, felino y equino, no hay tantos marcadores como en canino, pero sí podemos ver que en felino también se ha visto la misma aplicación o aporte de la citometría para el diagnóstico clínico. Y traigo a colación este trabajo, que es uno de los más grandes, que incluye 350 muestras, donde engloba todo lo que les he dicho de lo canino. Ellos determinaron por un fenotipo, es decir, hicieron un pronóstico por fenotipo, en distinguir, ya que en felino se da mucho, una linfocitosis benigna de una neoplásica. ¿Y qué es lo que se vio? Que los fenotipos heterogéneos o de célula B se relacionaban más con una linfocitosis benigna. ¿Y qué se refiere con fenotipos heterogéneos? Quiere decir que no se ve esa población homogénea. Ese incremento se da por dos diferentes poblaciones, tal vez. En la parte neoplásica, el linfoma que más se vio es el linfoma TCD4. Igual se vio fenotipos atípicos que eran de células doble negativas para CD4, CD8 y aquellas que presentaban un CD5 positivo más bajo. Y por este fenotipo se determinó que aquellos que presentaban estas inmunofenotípicos atípicos tenían una menor porcentaje de sobrevivencia que aquellos obviamente que eran linfocitosis o el linfoma TCD4 positivo. Esta es una imagen de cómo se vería una célula T normal, con aquí los granulocitos, linfocitos T de verde y linfocitos B de azul, donde se ve una expresión de CD5 normal, y esta es como sería una expresión de CD5 más débil. Entonces, en este cohorte de 350 muestras de las linfocitosis que se estudiaron, casi que la mitad, un 42%, eran benignas, y el otro 34%, que era una neoplásica, era indolente, y las agresivas fueron aquellos fenotipos relacionados con línea T, pero que tenían aberración. En lo que es en equino, al igual se pueden reconocer las diferentes líneas celulares, en este caso utilizando nada más forward scatter, pero ellos han utilizado también mucho el estudio del ciclo celular con la nucleoidía para discernir si es una célula normal y una célula neoplásica. En las otras áreas, andrología e inmunología, pues económicamente, por la fuerza que tiene, se ha desarrollado más la andrología, por el lado de las clínicas de fertilización o inseminación. Y es que la citometría brinda mucha mayor información de la fisiología del esperma. Y también no solo da conocimiento de la concentración de espermatozoides o de leucocitos, sino que brinda información acerca de la funcionalidad de la fertilidad que puede tener ese esperma. Estas son algunas de las características que se han estudiado. Yo les puedo hablar que en nuestro laboratorio hoy en día a nivel humano hacemos de la integridad del acrosoma y la viabilidad, y otra muy importante es la fragmentación de ADN o integridad de la cromática. Entonces, ¿cómo se explica esto? Viabilidad, en términos usuales, un laboratorio se hace con una tinción y se ve al microscopio si ha entrado un colorante o no. En citometría utilizamos el estudio del ADN con yoduro de propidio. Tengan presente que esto se ha utilizado hace años en células sanguíneas para ver pronósticos en leucemias de acuerdo a la proliferación. En espermatozoides lo que vale o se explica de la siguiente manera. Si usted tiene un espermatozoide cuya membrana está intacta, pues no se va a unir esta solución fluorescente al ADN porque no puede entrar. Entonces es muy bueno ver que hay muy poca cantidad de fluorescencia, se detecta muy poca cantidad de fluorescencia en esa muestra. Es decir, que la mayoría de los espermatozoides son viables. En lo que respecta a la integridad del acrosoma, recuerden que el acrosoma es una parte muy importante del espermatozoide, que obviamente se involucra en la reacción acrosomal. Entonces, el ver que esa estructura esté también intacta, o ver también que la proteína que se encuentra en el acrosoma, que son muchas enzimas hidrolíticas que tienen función en la zona pelúcida, muy importante para la unión con el ovocito, nos da mucha información acerca de la funcionalidad que va a tener ese espermatozoide. Entonces,
hacemos dos técnicas aquí. Una es estudiar el espermatozoide intacto y entonces utilizamos un anticuerpo. Si el anticuerpo reconoce a la proteína cromosomal, eso quiere decir que logró entrar, por tanto, que logró entrar a la cromosoma, por tanto, que hay poros, que hay alguna malformación que le permitió. Por eso, lo que nosotros buscamos es que no haya detección del anticuerpo de esa proteína en los intactos. Si nosotros lo que queremos ver es que realmente en ese espermatozoide está la proteína, si hacemos un procedimiento donde adrede abrimos poros en la cabeza del espermatozoide para entrar ahí y ver si realmente está la enzima que va a tener la funcionalidad. O sea que obviamente lo que buscamos es una total fluorescencia. Esto es un ejemplo de un histograma de cómo se vería un espermatozoide en donde el cual su membrana está dañada porque o el cromosoma está dañado porque el anticuerpo ha logrado entrar. Otros estudios muy importantes que se hacen, no lo hacemos aquí todavía en Costa Rica, pero se utiliza mucho para evaluar los espermas que se van a utilizar en inseminación en toros, fertilizaciones, es la fragmentación del ADN. Por citometría también utiliza un colorante que se llama naranja de acridina, en donde este tiñe de color verde o florece en una intensidad verde cuando está la doble hebra del ADN, pero se transforma en una fluorescencia roja cuando solo existe una sola hebra, es decir, el ADN está fragmentado. Entonces, se ha relacionado mucho un porcentaje del índice de fragmentación del ADN de mayor de un 25% a la probabilidad de fecundidad sea mucho menor. Y obviamente es importantísimo en este tipo de industria o de procedimientos saber de antemano si este esperma va a tener pues el objetivo que nosotros queremos, que es la fecundación. En inmunología se han hecho más que todo trabajos para ver la respuesta a vacunas o procesos inflamatorios. Este es el caso en el grupo aviar que se hizo una valoración de una vacuna de viruela aviar en donde la posinoculación lo que ellos controlaron fueron los incrementos de CD4, CD8 para ver lógicamente que la respuesta era mediada por linfocitos T, en este caso helper TH1. En este caso, en un grupo equino, valoraron el asma equina. Estos son lavados broncoalveolares y donde obviamente vieron que en aquellos lavados en donde se incrementaba la presencia de monocitos y de neutrófilos y agravaba la enfermedad del equino, pasaba de un proceso antiinflamatorio a proinflamatorio. Entonces, creo que aquí he hecho pues, un repaso de las mayores aplicaciones que se ha dado. No voy a hablar de lo que es la investigación de vacunas en medicina regenerativa porque no he tenido mucha experiencia en el mismo. Así que, para manera de concluir, recordarles que la citometría es casi una ciencia que hace un estudio multiparamétrico de célula a célula de diferentes características, que hoy en día se utiliza para el diagnóstico y pronóstico en perros y gatos. Y muy importante, ante los casos de sospecha o de ya diagnóstico previo, puede brindar el inmunofenotipo una guía pues, al pronóstico. Y más bien, si los diagnósticos todavía no se han hecho o son sospechas todavía presentes, la citometría puede brindar información pronóstica y terapéutica. En la parte de andrología, su utilidad se ha incrementado por los tratamientos de fertilidad, siendo uno de los estudios más utilizados los de vitalidad, integridad del agrosoma y estudio de la fragmentación del ADN. Muy importante, la citometría no siempre es diagnóstica, o sea, no es diagnóstica por sí sola, obviamente es útil junto con la clínica, la citología y en los casos que se pueda la histopatología. Y no sé si habrán tenido oportunidad de ver que la mayoría de los trabajos son muy recientes, hay algunos que no, pero la mayoría son recientes, lo que dice que obviamente su aplicación en medicina es algo nuevo, pero sin duda alguna continuará expandiéndose en los próximos años. Y eso es lo que yo les traía. Me abro el espacio de preguntas si es que hay tiempo y si no, pues obviamente a escuchar al doctor
Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Doc. Excelente charla. Creo que vamos a iniciar con el doctor García y vamos a dejar, pues, anoten por ahí todas las preguntas que tengan de citometría para hacer al final todas esas preguntas, para que por favor las tengan ahí listas para el final. Doc García, cuando estés listo para compartirnos tu presentación y hacer la introducción. Vamos a darle un chancecito. Hola, hola. Ok, vamos a ver aquí entonces. Bueno, ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. sí, te escuchamos perfecto. Voy a empezar con la introducción. El doctor Ricardo García Rodríguez es licenciado en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, diplomado en Citología Veterinaria de la UNAM. Tiene además un externado en Patología Veterinaria del Animal Medical Center de E&M Bob's Hospital en New York. Además, 14 años de experiencia en citología, múltiples cursos afines en combinación con experiencia clínica y áreas como hematología, dermatología y oncología que le permite ser de mucha ayuda para sus pacientes. Entonces, Doc, muchísimas gracias y adelante. Gracias, doctor. Y gracias, de verdad, esta diapositiva últimamente es la primera, porque definitivamente me siento muy agradecido, me siento muy orgulloso de formar parte de VetLab y todos los que nos apoyan. Agradezco al doctor Castro también por esa visión que tiene y al doctor Jensen por apoyarnos con esto. A mí me resulta pues útil como a todos ustedes, y también muy satisfactorio a la hora de poder correlacionar todo lo que uno hace. Así que de verdad, gracias y a todos los colegas presentes por la confianza que depositan en nosotros. Yo me voy a referir un poquito al diagnóstico en linfonodo, de lo que se trata, y por supuesto al linfoma. Espero que lo encuentren útil. Acerca de la muestra, siempre me gusta reiterar que, que si por ejemplo yo tengo este paciente, varias cosas, podrían ser linfonodos submandibulares grandes, podría ser, pero podría no ser. También puede ser un tumor de tiroides o cualquier otro tipo de cosa. Entonces mi consejo es que la citología se haga siempre, o sea, antes de cualquier tratamiento con lo que sea, de ahí uno debería tener el diagnóstico. Entonces la citología debería ser siempre el primer paso. Y siempre el primer paso porque la histopatología a veces ni se ocupa, ¿verdad? O sea, esto da para mucho, pero muchas veces ya ahí, no tenemos que llegar hasta ahí. Y las dos cosas, la mayoría de veces, genial, eso sí. También esta imagen me sirve para reiterar que solo si el submandibular es el único linfonodo grande, yo voy a muestrear solo el submandibular. O sea, en casos de linfadenopatía generalizada o dos linfonodos en adelante grandes, está bien, se puede muestrear el submandibular, pero siempre otro más. Y si hubiera que escoger dentro de los externos en perros, preescapular y popliteo son los mejores, fáciles y que nos van a guiar mucho en el diagnóstico, mientras que el submandibular nos puede confundir. Ahí vamos a ir repasando por qué. ¿Está bien? Eh, Otra cosa respecto al submandibular también es que de ahí nos puede o bien dar una sorpresa, ¿verdad? De repente yo veo esto y veo que hay un mastocito ahí muy atípico, multinucleado y otros también con ciertas características. Es un tejido linfoide, sí, tengo un linfocito eh, grande probablemente, uno pequeño, tengo un plasmocito por acá. Pero bueno, aunque el linfonodo normal o reactivo
tiene presencia de mastocitos, en un porcentaje de 1 o 2% podría tener, pero nunca va a tener algo así. Entonces aquí yo casi que confirmo la metástasis de mastocitoma, sea porque están estadificando al paciente y ese era el objetivo, o algunas veces porque es una sorpresa de algo que ni siquiera se sospechaba, por ejemplo, que el mastocitoma fuera interno, tal vez intestinal o una cosa así. ¿Ok? Por ejemplo, lo recuerdo, un caso mío, o sea, de mi clínica, en el cual el animal se presentó con una epistaxis unilateral y no había nada visible, ni siquiera a través del paladar o algo así. Obviamente hubiera tenido que diagnosticarse con imágenes, pero tenía del mismo lado de la epistaxis un linfonodo submandibular muy, muy grande. Y bueno, esa célula superpleomórfica ahí, probablemente un carcinoma, no tiene que estar nunca en un linfonodo, entonces también se hizo el diagnóstico indirecto de un carcinoma a través del linfonodo regional. ¿Ok? Este es el mismo caso. Bien, vean que está la población linfoide que uno esperaría, por ahí se ven los linfocitos pequeños, si buscamos más grandes, plasmocitos y todo, pero bueno. Tenemos esta y esta, ¿sí? Ahí ven mi cursor moverse, solo para estar seguro. Sí, doc, sí se ve. Ok, bueno. Y esta muchas veces, ¿verdad? Una que mucho nos piden de un melanoma oral y que queremos ver en el submandibular, si hay metástasis. También es una de las metástasis más difíciles de decidir. Entre esto y melanófagos no siempre es tan fácil. Vean estas células, aprovecho de una vez para hablar de hand mirror cells, ¿verdad? De espejo de mano y este es un linfonodo reactivo con metástasis. O sea, estas células no se asocian a linfoma, aunque hay un linfoma donde la mayoría de células son de este tipo. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que yo voy a decir y para intentar correlacionarlo un poquito con lo que ya explicó el doctor, está, todo está basado en el capítulo del linfático, del Meuten, todo, absolutamente todo. Por tanto, es simplemente una traducción de las cosas que considero más importantes con datos que probablemente son muy norteamericanos, ¿verdad? Pero que bueno, que es interesante tomarlos en cuenta. También un poco basados en cursos específicos del linfonodo que yo pueda haber llevado en algún momento, como que mi colaboradora del área de citología, la doctora Laura Chin, que por aquí debe estar, supongo, también está próxima a llevarlo. Y bueno, y que algunas veces hemos podido corroborar también todo el conocimiento con el año pasado, hace 2 años, todos los de ¿verdad? Ahí nos pegamos, el doctor Cotto también estaba por ahí con los papás, ¿verdad? Y con los pioneros del área. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice esto? Okay, perdón, es que aquí corro, es que me está estorbando mi propia, vamos a ver cómo lo corro, ya. Esto del Meuten, así, textual, que indica que una realidad de medicina veterinaria es que el diagnóstico citológico del linfoma provee suficiente información para clínicos y propietarios. O sea, muchas veces por varias razones y principalmente por costos puede hacer que sea lo único que podamos hacer para tomar una decisión. Si bien ya sabemos que lo ideal sería siempre correlacionarlo con la citometría, ahora que tenemos esa posibilidad, y en un mundo ideal también clasificarlo de forma definitiva con la histopatología. Eso sería lo ideal en todos los escenarios. El inmunofenotipo, ok, la citología nunca me va a dar, aunque hay casos que uno dice por algunas razones, ahorita las veremos, sí es probablemente T o B, pero nunca nos va a dar el inmunofenotipo solo en la morfología.
¿verdad? Queremos saber normalmente si son B o T o un atípico, ¿verdad? Que no marca nada. Esto del inmunofenotipo, entonces, hoy día es un componente central de la clasificación de linfomas que solicita el 75% de los oncólogos veterinarios, ya que eso influye en su decisión y recomendación de tratamiento. ¿Ok? Ojo que, por ejemplo, este estudio que el mismo Meuthen menciona, indica que la correlación entre inmunohistoquímica y citología concuerda en un 94%. O sea, tenemos la posibilidad de hacer una citología con la respectiva citometría de flujo o bien la histopatología con la respectiva inmunohistoquímica para poder decir B o T o null, ¿verdad? ¿Ok? Además del fenotipo y las características morfológicas, los linfomas se dividen en un montón de cosas, ¿verdad? Que si tamaño, que si el grado, que si el patrón histopatológico, que por localización anatómica. Entonces vean qué complejo puede llegar a ser. Dependiendo de los sistemas de clasificación, se dice que puede haber de 50 hasta 100 subtipos de linfomas. O sea, depende de donde ustedes busquen, de lo que leamos. Uno podría hacer un cuadro de 50 a 100 tipos de linfomas. En patología veterinaria, normalmente lo más, al menos lo que se maneja, independientemente del sistema de clasificación, ¿verdad? Es unos 20 de cada uno, ¿verdad? Cerca de 20 de cada uno. Además, como quizás la mayoría que estamos haciendo diagnóstico, no somos hematopatólogos, ¿verdad? Entonces hay una variación ya de por sí en el sentido de que tenemos una serie de limitantes, ¿sí? Que un hematopatólogo podría pues, hablar un poco más allá de la correlación con las pruebas que venimos mencionando. Ahí está la tabla del Meuthen, de esos linfomas que les menciono, que me permití copiar por acá, ¿verdad? Simplemente hice un copy-paste. Todas estas posibilidades tenemos de neoplasias de origen B, ¿verdad? En cuanto a neoplasias linfoides. Y estas son las posibilidades que tenemos de origen T o presuntivamente NK, ¿verdad? Presuntivamente NK, ¿ok? Entonces, esos son. Ahora, ¿cuál es la buena noticia, digamos, por así decirlo? Que por lo menos el 85% de los linfomas caninos están dentro de estos 5 diagnósticos. Aquí se presentan en frecuencia descendente, o sea, desde el más frecuente de todos, que vemos casi todos los días, hasta el menos frecuente. Estos, con porcentajes obviamente aproximados, dependiendo del estudio, etcétera. Esto es lo que vemos todos los días. Y fuera de esto, que estamos viendo, por mucho, casi que todos, ¿verdad? Lo que nos llega, el linfoma difuso de células grandes B. En los reportes de citología, ustedes van a ver linfoma de células grandes. B se podría poner solo en correlación con la citometría, ¿sí? O con la inmunohistoquímica si es una histopatología del reporte, ¿ok? Luego sigue el linfoma periférico de células T inespecífico, que ese ya de por sí tiene una subclasificación. El linfoma de zona T, importantísimo de reconocer, algunos de ellos por ser indolentes, el linfoma T linfoblástico y linfoma de la zona marginal. Este es el indolente, por ejemplo, de vaso. Otros que están fuera de estos porcentajes son muy poco comunes. Si ustedes hacen ahí la sumatoria, esto da un 80, 85, 90%, y entonces lo que dice la literatura es que el restante 10, 15% de diagnósticos de linfonodos son las hiperplasias y otros poco comunes. Y así lo dice, pero yo agregaría que también dentro de ese porcentaje está lo que son las metástasis, lo que son las linfadenitis,
lo que son, no sé, otras cosas, hematopoiesis extramedular, cosas de ese tipo. Okay, pero así no lo encontré, por ejemplo, por lo menos aquí en el Meuten que revisé. Okay. Entonces, el diagnóstico citológico del linfoma es sencillo. Yo diría que en un 90%, 95% de las veces es algo sencillo. Subtipificarlo puede ser complicado y sobre todo depende de cuán específico se quiere ser. Requiere la histopatología y requiere el inmunofenotipo. Esa es la forma de clasificar el linfoma, pero puedes decir uno el linfoma con mucha confianza, es algo totalmente, bueno, es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? Aquí está el doctor Cotto presente, que también se me olvidó dar un especial agradecimiento. También yo me apoyo muchísimo en la parte oncológica con él. Y bueno, y vemos un número importante de casos, dentro de ellos bastantes linfomas. Entonces, siempre desde hace muchísimos años, muy agradecido con todas las personas ahí en Vitalvet. Entonces, la citología es un excelente método para diagnóstico de linfoma que, eso sí, no puede clasificar cada tipo. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que ni la citología ni la citometría requiere anestesia. Entonces, por ahí, bueno, y sabemos claramente por qué es ventajoso eso con nuestros pacientes y sobre todo con pacientes que en un momento dado están un poco ahí inestables. Entonces, resumiendo el cuadro aquel que había presentado, un 60-70% de los linfomas en perros son B y 30-40% son T y menos del 1% son nulos. En todo esto bonito que nos ha pasado ahí correlacionando con la citometría, creo que ya por lo menos uno, por cierto, también con el doctor Cotto de Vitalvet, pues llegamos a pensar que tendría que ser alguno de estos, ¿verdad? Un linfoma muy morfológicamente súper agresivo, pero no marcó nada, entonces de ahí es uno de estos que dirá uno de sí NK, pero tampoco se puede decir, ¿verdad? O alguna otra cosa ahí rara. Entonces, vean qué bonito que es correlacionar las dos cosas. Si un linfoma es de células grandes, y es B, ya sabemos que es de grandes. Es B, ya no lo dijo la citometría, por ejemplo. El diagnóstico más probable es linfoma difuso de células grandes B, el más común de todos. ¿Recuerdan? Este primero. O sea, por mucho eso tiene que ser, ¿sí? Especialmente en perros, pero probablemente en la mayoría de especies también. ¿Ok? ¿Qué es esto? Este es de la doctora Constanza, hace escasos 2 días. No sé, me dijo que tal vez estaba de la BT San Pablo y rápidamente en la mañana me lo envió antes de que llegara el oncólogo ahí a la 1 de la tarde. Ya le habíamos confirmado la sospecha de un linfoma de células grandes, sin duda. O sea, hay más de, ahora que el doctor usó este término, aquí lo anoté por si se me olvidaba, el punto de corte de 60-70% que usan en la citometría, pues es igual. O sea, cuando uno ve citología del linfoide, es un tema de porcentajes. Ojo que cualquiera de estas células, si yo agarro una de estas células, esa célula con esas mismas características puede estar en un linfonodo normal. Así, un linfocito grande de ese tipo, yo lo puedo tener en cualquier linfonodo normal o reactivo, pero el tema es que no va a ser más del 5%, ¿ok? Y el 90% y resto van a ser linfocitos pequeños, maduros, como los que uno vería en sangre periférica, y va a haber ahí un porcentaje de otras cosas, que plasmocitos, que neutrófilos, que mastos, que macrófagos. Así es la citología de linfoide en general. Pero aquí tenemos claramente, sin tener que contar nada, y obviamente en una serie de campos revisados y además en una serie de láminas, que por cierto esta era de submandibular y fue la mejor de todas. Ella envió submandibular y preescapulares, no sé si solo esos dos estaban grandes, y el preescapular no nos sirvió para diagnóstico, venía solo un tejido ahí necrótico y inflamación. Y sin embargo, aquí en ambos submandibulares, claramente el diagnóstico del linfoma de células grandes se puede hacer, pues también porque tengo incluso los linfocitos maduros pequeños por ahí para comparación.
Ven que aquí hay uno, aquí hay otro. Este quizás es un mediano, de mediano a grande. Eso es basado en el número de eritrocitos que mide el núcleo. Pero definitivamente con solo verlo. Y otra característica que uno veía era no menos de 3 mitosis, a veces 5 por campo de alto aumento de 40. Entonces uno inclusive podía decir fácilmente linfoma de células grandes de alto grado, y que ya solo faltaba el fenotipo, pues para decir linfoma difuso de células B, grandes de alto grado, por ejemplo. ¿Sí? Ok, entonces, linfoma. ¿Cuál es la situación en gatos ¿verdad? Porque es típico en el perro ese aumento generalizado de linfonodos, aunque un 10% de las veces se diagnostica cuando solo un linfonodo está grande, ¿verdad? Y en gatos, pues tenemos esta presentación tan común de linfoma mediastínico con efusión pleural muchas veces, quizás a veces gatos positivos a las virales. Y el Meuten menciona que desde digamos, desde esa tendencia, esa costumbre ya de vacunar todos los gatos, pues por lo menos ellos han visto claramente el cambio hasta el punto de que hoy día el linfoma alimentario felino es la mitad de los linfomas en gatos. Me parece que en la experiencia nacional por ahí va, si bien vemos mucho linfoma de tórax, ¿verdad? En gatos la linfadenopatía periférica por linfoma es rara, es algo que más bien es raro. Y este es un ejemplo de linfoma que es extranodal, ¿verdad? Y es muy interesante. El subtipo difiere de cada localización dentro del sistema digestivo. Es distinto en estómago, es distinto en yeyuno, etc. Y vean que lo que les decía un poco al principio, el yeyunal es T, ¿verdad? O sea, si el de yeyuno en un gato no es T, es algo así como de publicar. Entonces, solo en esas veces uno dice, sí, seguro es T, pero aún así se tendría que confirmar con algo, ¿verdad? Así como el de células grandes granulares, que de vez en cuando lo vemos, es súper bonito de ver, por los gránulos color magenta que tiene el citoplasma de las células tumorales. Entonces se sabe que es T. Otros ejemplos, el linfoma folicular de humanos, que es uno de los más comunes, en humanos es B. El mediastínico con hipercalcemia, sin importar si es perro o gato, es T, ya se sabe que es T, y otros, ¿sí? En caballos es todo un tema, que no conozco de por sí mucho. Hace poco hicimos el primer diagnóstico de linfoma en caballos que me ha tocado ver. Y era de grandes, entonces era un linfoma de células grandes, claramente, no estaba tan difícil, pero a veces, al ser de este tipo, de rico en células T pequeñas, pero de células grandes, entonces se parece mucho a tejido normal o reactivo y puede ser muy complicado o imposible hacerlo con una citología, ¿sí? Una citología podría ser complicado o imposible de hacer en el equino. Pero en perros y gatos, todo bien, sencillo, aunque puede ser muy difícil a veces decir linfoma versus, digamos, enfermedad inflamatoria intestinal en un gato. Puede ser muy difícil o no posible. Así que, bueno, siempre hay excepciones. Entonces, diagnóstico en linfonodo, que la mayoría de veces, como mencionó el doctor hace un rato, pues, ¿qué nos interesa principalmente, por lo general, decir? ¿Es reactivo o es tumoral? Es lo que más nos importa. Ese es el primer paso. Tengo mi paciente con linfadenopatía, será linfoma, serán todos reactivos en un perro, quizás por erliquia, menos probable por otras causas. Bueno, resulta que un linfonodo normal o reactivo es así. Tenemos un predominio de linfocitos maduros pequeños, normales. Vean el eritrocito a la par para guiarnos. Y tenemos, vean,
que hay aquí un linfocito grande, cabe 2,5, 3 veces este eritrocito en este núcleo, entonces es un linfocito grande. Este es un mediano, ¿verdad? Donde cabe 2 veces, ¿ok? Pero ahí va, o sea, si uno ve todas las láminas, o todas las láminas, si fuera el caso de un solo linfonodo, entonces uno dice linfonodo reactivo, normal o bien reactivo, y a veces se reconoce como muy reactivo a mayor porcentaje, por ejemplo, el plasmocito, células de Mott y cosas así, versus un linfoma de grandes, para hablar del más sencillo de diagnosticar, donde esta célula pues es más bien uno dice sin 70%, pero para nuestra suerte, del que diagnostica, cae siempre el 90% o más, porque casos por ahí el 50, 60% puede dar un margen de confusión. A veces alguien me dice, ¿vio alguna célula mala en el linfonodo? Entonces, ahí siempre explico, no, es que no es así, o sea, no es como ver células malas, es más bien células a veces sí, pero células de ciertas características, ¿en qué porcentaje estaban? De eso se trata, y esto estoy hablando del linfonodo, pero también puede ser vaso, o cualquier tejido linfoide en el animal. ¿Ok? Este de hace pocos días es uno de esos, donde todos los campos que revisábamos, uno se quedaba así como, no sé, a veces 40, a veces 50% ¿cómo se llama?, de linfocitos grandes. ¿Lo ven? Así, de lejos uno lo ve, mucho pequeño, también mucho grande, 50-50. Hay plasmocitos por ahí. Entonces realmente uno no tiene cómo decir certeramente si es una cosa o la otra. Las opciones es, si el paciente está estable, se le puede dar un tiempo, unos 10, 14 días y repetir, ver qué ha pasado, para dónde se fue. Correlacionar con histopatología podría ser una opción, con citometría también, pero no es que esté exenta de la misma confusión. El doctor, si está presente por acá, me corrige, pero también desde el punto de vista de citometría, los linfomas incipientes, al quedar mucha población todavía del linfonodo normal o reactivo, heterogénea, puede crear ahí ciertas confusiones. Así que bueno, están dentro de ese 5% de casos que yo les digo que a veces uno se queda así como, no es el momento de, o no puedo decirlo. Por supuesto que puede pasar, ¿ok? Pero insisto, la mayoría de veces veremos esto, donde predominan linfocitos grandes. No digo linfoblastos, eso no es un término, eso es un término de mucha confusión. No debería uno de hablar de linfoblastos. De hecho, el linfoma linfoblástico que sí existe es de células medianas, más bien, y tiene otras características. Así que yo, desde que aprendí esto con el curso de linfonodo, y lo reforcé con Scott de Minnesota, gracias al contacto ahí que me pasó el doctor Cotto, no volví a usar el término de linfoblasto y solo lo describo como linfocitos grandes. Vean, por cierto, muy útil, no lo tenía pensado, pero vean todas estas estructuras que se llaman cuerpos linfoglandulares, que no es patognomónico de tejido linfoide. Estoy hablando de si yo tuviera una masa en piel donde veo esto y veo cuerpos linfoglandulares, y entonces yo digo, es muy, muy altamente probable que sea un linfoma cutáneo. No porque los vea yo puedo decir, a veces algunos histiocyticos pueden tener bastante de esto, pero sin duda es una pista que me podría ayudar a diferenciar estos remanentes del citoplasma que se conocen como cuerpos linfoglandulares. ¿Ok? Versus, insisto, es lo que más me interesa que se lleven como de la generalidad de lo que hacemos en diagnóstico citológico, versus algo que definitivamente es
heterogéneo, donde predominan los linfocitos pequeños, donde hay plasmocitos en una cantidad moderada, ¿verdad? Vean uno por acá, hay neutrófilos, hay un mastocito que siempre puede estar en cualquier tejido linfoide, un porcentaje muy bajo de mastocitos, todo bien, no implica metástasis de mastocitoma. Y entonces, pequeño tip para los que están por acá y hacen citología hace mucho o están aprendiendo. ¿Cómo sé yo que hay metástasis de mastocitoma entonces del linfonodo? Bueno, hay tres formas. O son muy pleomórficos, como los que vimos al inicio, son mastocitomas pleomórficos, poco granulados, por ejemplo. O son la gran mayoría de la citología y se reconoce de fondo casi la población linfoide, del linfonodo reactivo, o se observan en grandes agregados, casi como si fueran cohesivos. Entonces, con esas tres pistas es que uno discrimina entre la presencia normal de mastocitos versus metástasis. Ojo que en vaso, en el estroma del esplénico hay gran cantidad de mastocitos y es normal. Entonces, a veces metástasis de mastocitoma vaso, si es por eso, porque son los asociados al estroma, hay que tenerle mucho cuidado. O sea, ante la duda, mejor decir que no tiene y que se correlacione con histopatología. ¿Ok? Entonces, mi intención, déjenme ver si termino con esto, creo. Esta era una imagen por si se presentaba, pero un poco lo de la clasificación histopatológica del linfoma tiene que ver en qué sitio del linfonodo se dan los agregados, ¿verdad? Algunos de ciertas zonas específicas. Entonces, esta imagen nos recuerda eso. Mi intención era, pues dar ahí una primera parte de lo que hacemos los que nos dedicamos al diagnóstico en general citológico y en este caso de tejido linfoide y espero que haya sido de provecho. Les agradezco muchísimo su tiempo y también quedo a la espera después de las preguntas para el doctor de si hay alguna cosa ahí que comentar adicional con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias, doctor García. Igual súper valiosa la charla y muy enriquecedora. Creo que tenemos un rato para hacer preguntas. Tenemos por acá algunas preguntas en el chat. Y igual cualquier otra persona que tenga ahí preguntas, por favor, no se inhiban, que esas preguntas es que aprendemos todos. Preguntan, quisiera saber si se está usando la citometría de flujo en aves. Ok, aquí en Costa Rica no, pero obviamente es uno de las objetivos de esta charla o de este foro, de aquellos que están interesados en, uno lo que podría hacer es buscar si comercialmente existen los anticuerpos y creo que sí, porque los he visto en algunos estudios y traerlos y ver implementarlos en los estudios que quiere hacer, ya sea de investigación o de algún diagnóstico clínico. Pero por el momento aquí en Costa Rica solo en especie canina, que es donde ha habido el mayor interés. Ok. La otra pregunta también es para el doctor Jensen, de parte de Rocío. Dice, muchas gracias por su charla, muy buena y muy informativa. Tengo dos consultas. La primera, ¿puede la citometría de flujo trabajar con macerados de tejidos que contengan agentes infecciosos sin conllevar un riesgo para el personal de laboratorio que realiza la técnica? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta dice, pensando en muestras post-mortem, ¿conoce usted si se pueden realizar macerados de meninges para determinar la composición de las distintas células inflamatorias en casos de meningitis? Okay. Sobre la primera, le puedo hablar de que, por ejemplo, la citometría de los estudios que hace en masa, es decir, que hace 200 muestras, es para el estudio C4, C8 que se hacen muestras de HIV. Es decir, que sí, si trabajamos muestras que tengan virus, inclusive con esto de la pandemia,
estuvimos haciendo muchos estudios a nivel de población linfocitaria de pacientes COVID graves. Por tanto, sí hacemos estudios de citometría en muestras infecciosas, ¿sí? Y luego sobre la segunda, en muestras post-mortem no tengo tanta experiencia porque generalmente lo que recibo son muestras para un diagnóstico que muchas veces apremia. Aquí lo importante que habría que ver es em, la viabilidad de esa muestra, que obviamente, como les dije, no puede venir ningún estabilizante que se utilice en patología. Y ahora sobre reconocer las diferentes poblaciones, ya sea de inflamación que uno quiera ver en una masa, lo que nosotros podríamos reconocer o utilizar son marcadores, en este caso leucocitarios, a ver si hay leucocitos en esa masa, ¿ok? O si no, un ciclo celular para determinar si esa masa es aneuploide o el ciclo celular. Pero habría que estudiar el caso en ese tipo de muestras, digamos, post-mortem, si son viables por citometría. Ok. Pregunta Pri, a mí me gustaría saber cómo trabaja el doctor Jensen, si el costo es por marcador o por set de marcadores. Sí, en realidad hemos dividido los estudios en dos. El que más nos llega, obviamente, es por sospecha de un proceso crónico. Entonces utilizamos todo el panel, que son 5 anticuerpos. El CD4, el CD8, el CD21, el CD45 y el CD5. Para que así poder detectar si es de estirpe B o si es de estirpe T. Luego, cuando hay sospecha de un proceso agudo, además de los mencionados, utilizamos un anticuerpo más, que es el CD34. Por tanto, hoy en día solo tenemos dos paneles. Como al inicio empezamos con un anticuerpo porque era el único que teníamos, que es el CD21. Pero ahora, para brindar una mejor información y como nos basamos en un análisis multiparamétrico, esos son los dos sets de paneles que utilizamos actualmente. Luego, el doctor Oscar Angulo pregunta para el doctor García, ¿qué influencia pueden tener los esteroides en la morfología o el porcentaje de linfocitos grandes pequeños encontrados en un linfonodo? Hola, Doc, muchísimas gracias. Saludos. Qué dicha que me recuerda esto, que de hecho yo lo iba a mencionar al inicio. Esa es otra de las razones por las cuales ojalá uno tuviera el diagnóstico antes de iniciar un tratamiento. A veces dentro de la historia uno lee, ya el paciente estuvo con esteroides, pero no respondió, ese tipo de cosas. Y el problema con los esteroides es que aumentan la fragilidad celular linfoide. Entonces, más bien el problema viene en la destrucción fácil de la muestra que no nos va a permitir reconocer más bien esos porcentajes claramente. Se puede mitigar, no sé, con extendidos más suaves. Esto aplica tanto para un paciente con esteroides como para uno que, por ejemplo, tenga Cushing, que sería lo mismo, ¿verdad? Pero el problema es ese, que no siempre, no quiero decir que no se puede, pero muchas veces cuando una y otra vez, por ejemplo, en la muestra hay mucha destrucción, uno de lo que menciona es eso, de la posibilidad, hace el comentario de recordar que pacientes con esteroides puede pasar esto, ¿verdad? Entonces, de apenas hay una masa de cualquier tipo en cualquier lado, siempre diré que lo primero es la citología y así de una vez ya se sabe qué es o por lo menos orienta hacia otra cosa, pues aunque no sepamos, nos orienta, qué sé yo, bueno, no es neoplásico, es una piogranulomatosa y no hongos, pero haga cultivo por si acaso, cosas así, ¿verdad? Yo creo que el tema de esteroides y citología linfoide en general va por ese lado. No sé si me explico con eso. Bueno, al menos en el chat, esas son las preguntas que tenemos por ahora. El doctor responde perfecto, gracias. También el doctor Castro nos comparte ahí un link que es una encuesta acerca de la charla para los que puedan completarla, se los agradecemos. No sé si alguien más tiene más preguntas.
todo claro. No sé si te cedo la palabra, doctor Castro. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Jensen, al doctor García. También muchas gracias al doctor Cotto por el apoyo. Muchas gracias a todos ustedes por ingresar a la charla. Sabemos que son horas pesadas, pero les agradecemos mucho. Eh, Como dijo el doctor Cotto, por ahí les dejamos una encuesta para que nos ayuden a completarla. Y si no hay más consultas, entonces dígame, Doc. Creo que el doctor García tiene ahí un aporte. Sí, dígame, Doc. Para el doctor Cotto, creo que va a ser muy valioso escuchar brevemente, porque sé que eso es extenso. Y ok, BOT, ¿y usted qué hace con eso en su paciente? Bueno, es una buenísima pregunta. O sea, actualmente el valor, ¿verdad?, de conocer el fenotipo de nuestros linfomas definitivamente es pronóstico. O sea, de manera general podemos decir que los linfomas de células B conllevan un mejor pronóstico y de manera general un 50% de esos pacientes pueden vivir un año o más y un 20% hasta 2 años, claro, con tratamiento. A diferencia de los pacientes de linfoma de células T, que casi el 100% va a tener una sobrevida menor a un año. O sea, son linfomas más agresivos, más quimioresistentes. Entonces, sí, eso es súper importante en caninos. Actualmente en felinos no se ha demostrado que el fenotipo sea pronóstico. En gatos seguimos apoyándonos únicamente en la citología o en la histopatología, ¿verdad? Y en definir si es un linfoma de alto grado o células grandes o un linfoma de bajo grado o células pequeñas, eh, al menos en la parte intestinal y en la parte pues mediastínica, casi siempre van a ser de alto grado y casi siempre están relacionados con los retrovirus. Pero sí, eso es muy, muy importante y ahora que el doctor Jensen hablaba de la clasificación patológica, ¿verdad? Es algo que en perros no se hace, pues por varias razones. Uno, porque implicaría la resección total de un ganglio, ¿verdad? Porque lo que se hace es un análisis estructural patológico para ver la distribución de esos linfocitos en el ganglio. En humanos es común, por lo que he escuchado, porque sí tiene un valor pronóstico muy importante más allá del fenotipo, pero pues por la naturaleza de nuestros pacientes eso implicaría una anestesia, implicaría una cirugía y eso tiende a incrementar obviamente los costos. Y además, actualmente no existe la información que nos diga cuál es el pronóstico en relación a estructura patológica de los ganglios, versus que sí sabemos que el fenotipo de los linfomas sí nos va a dar mucha información. Y lo otro que podría agregar es que en linfoma de células T, por lo general, cuando elegimos tratamientos quimioterapéuticos, aunque igual actualmente está en debate, se cree que responden más a una serie de medicamentos que se llaman alquilantes, mientras que los linfomas, perdón, de células B, siempre seguimos trabajando más con protocolos en base a doxorubicina, como el famoso CHOP y demás. Entonces también tiene cierta utilidad desde el punto de vista que uno podría orientarse a utilizar protocolos que usan ciertos medicamentos versus otros. Genial, Doc, muchísimas gracias. No, con gusto. No sé, doctor Castro, si hay algo más por ahí. No hay nada más que agradecerles a todos y muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, un placer.